Bendigamos al Señor en el nuevo día que nos concede. Hoy es domingo 27 de agosto de este año 2023. Le entregamos al Señor nuestro corazón para que con la semilla de su palabra llene nuestra vida, de sabiduría, de fe, porque su palabra es para nosotros la fuerza y también el horizonte de un nuevo camino. Bendigamos a la Trinidad Santa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ofrezcamos hoy nuestra oración a Cristo que está resucitado. Vayamos a la iglesia a celebrar el día del Señor, porque en este día el Señor ha resucitado y ha vencido la muerte, ha vencido el maligno y el pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus apóstoles: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra que nos regala hoy la Iglesia para la Santa Misa nos lleva sobre todo a comprender el misterio petrino. ¿Qué es el misterio petrino? Es la autoridad que el Señor le concedió a Pedro, la autoridad espiritual para que Pedro condujera a la iglesia, para que Pedro llevara a la iglesia por el camino mismo de la salvación, camino que ya Jesucristo le había enseñado a sus discípulos. Pero ahondemos un poco en este misterio de lo que es las llaves del reino, porque en la primera lectura del libro del profeta Isaías se nos está hablando de una manera simbólica a quién se le entregan las llaves, y realmente las llaves se le entregan al que se le tiene confianza, aquel que puede cumplir muy bien una misión y que sabe que tiene que dar cuentas al que ha depositado en él tanta confianza. Por eso, lo primero que nos debemos detener a meditar es que el Señor siempre quiere que nosotros estemos en función de una misión donde Él nos envía con su autoridad. La autoridad requiere estar unidos a Dios todos los días, en gracia espiritual, en gracia sacramental. La misma misión requiere estar en comunión, es decir, que estemos seguros, convencidos de lo que Dios es para nosotros y demos prueba y testimonio de que Él es el que todo lo puede en la vida del que aprende a rendir la voluntad a sus pies para cumplir siempre lo que el Señor nos pide en momentos determinados. Nadie puede abrogarse una autoridad
si no se le ha sido dada. De tal manera que en esa primera lectura se nos habla de a quien le encargan de las llaves del palacio, y con esto Isaías quiere reflejar de aquel a quien le han dado tanta autoridad para abrir y cerrar. Porque es que en último término, lo que está en fuego cuando se trata de una misión encargada es poder cumplir el deseo divino, y es que el Señor quiere que abramos los caminos de la gracia, y en este caso pensar siempre en la iglesia. Se nos ha sido dada una autoridad en la medida misma del servicio, del camino jerárquico, y en esto lo primero que tenemos que reconocer es que la autoridad de Pedro es la autoridad que ha seguido de generación en generación en la misma iglesia, podemos decirlo, con todo ese tema misma de la tradición apostólica, y que es una autoridad que nadie puede adueñarse de ella, sino que es una autoridad para servir al pueblo de Dios en temas mismos de la salvación de las almas. Por eso Jesús hoy en el Evangelio, cuando está preguntando ¿quién dice la gente que soy yo?, muchos le respondieron desde lo que la gente dice, porque no lo conocían profundamente. Pero Pedro se ha levantado, movido por el Espíritu, y ha dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Y el Señor le dice que Él es un bienaventurado, porque eso no se lo ha revelado la carne, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo siempre nos revela los misterios de Dios, y uno de los misterios de Dios es dar su autoridad, su poder espiritual a los hombres. El misterio de Dios es el querer de Él. Quiso a Pedro dejarle la autoridad de la iglesia. La autoridad son las llaves. La autoridad espiritual es el hacer las cosas como el mismo Cristo lo enseñó, para que todo suceda para bien de las almas. Vale pues la pena meditar hoy en el Evangelio, porque tenemos que reconocer que es en la iglesia donde el Señor permanece y ha dado su autoridad. Más de 2000 años ha seguido la tradición apostólica, es decir, la autoridad que Cristo le concedió a Pedro. Y por eso esta autoridad apostólica se ve reflejada en el tema de cómo, al ejercer los sacramentos válidamente, allí se hace presente el poder de Jesús, el reino de Dios, para que las almas alcancen santificación y también muchos encuentren el lugar en el reino de Dios en los momentos determinados de su vida. Vale para nosotros meditar pues en lo que significa hoy toda esta parte misma de la autoridad petrina. Jesús le da a Pedro un encargo que solo le pertenece a él, solo le pertenece a Pedro, sobre todo porque no es cuestión de que Pedro se adueñe de él, sino que es autoridad para apacentar a sus hermanos, es autoridad espiritual para apacentar el pueblo de Dios. La autoridad en la iglesia no está para oprimir. La autoridad, bien clara, es una autoridad espiritual que nos lleva también a tener una vida de gobierno eclesiástico, un gobierno en pos de las cosas temporales que la iglesia tiene o administra, pero también
es un gobierno en el sentido mismo de que la Iglesia no es democrática, la Iglesia católica es jerárquica, es decir, hay un poder que el Señor lo dejó delegado a sus apóstoles, y en la Iglesia siempre se estará buscando lo mejor y lo más conveniente para leer los signos de los tiempos y así anunciar a las almas la salvación de Dios. Creo que este evangelio de hoy nos lleva a meditar sobre la autoridad espiritual y cómo debemos de una u otra forma acogernos siempre a ese misterio del poder de Dios que nos quiere sanar, liberar, pero también ese poder de Dios dado en la Iglesia que nos quiere en una sola comunión o en la unidad para poder pensar que nuestro destino final depende de una vida también que se entrega a la obediencia de la verdad que se vive en la Iglesia por los sacramentos y se anuncia en una doctrina que siempre ha estado clara en todos los siglos de la Iglesia, la doctrina en lo moral, en lo espiritual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.